Buenos días, hermanos. Buenos días, familia. Dios les bendiga grandemente a todos. Es un gusto, un placer, una gran alegría. Me siento muy contento y emocionado, principalmente por verlos a todos ustedes, que nos podamos reunir este primer día de la semana acá en la iglesia. Bien, doy gracias a Dios y me pone muy contento el hecho de también poder venir y reunirme con toda mi familia, con mi núcleo familiar, con mi esposa, con todos mis hijos, con mi cuñada, con mi amigo Humberto, que también está por ahí. Y bueno, me da mucha alegría poder pasar aquí al frente y que toda mi familia de la fe y mi núcleo familiar puedan estar presentes. Bien, entonces algo muy bonito y espero que el día de mañana, ya cuando mis hijos, mis hijas estén grandes, también tomen la decisión de seguir al Señor, de servir al Señor, de venir de corazón a la iglesia. Sería lo más gratificante igualmente para mí. Ahorita están pequeños, la más grande es Salomé, y bueno, espero que ya el día de mañana también pueda estar presente siempre delante de Dios. Bien, y bueno, este mensaje que tenemos hoy se trata de eso, de que nosotros podamos cimentar bien nuestra fe. Entonces, primero que todo, les voy a pedir el favor que nos pongamos de pie y oremos por este mensaje. Padre nuestro que estás en los cielos y con nosotros en esta gran reunión a través de tu Espíritu Santo, gracias bendito Dios por la salud, por la vida y por la oportunidad que nos das, Señor, de aprender de tu palabra, Señor. Queremos conocer tu voluntad, queremos obedecer tus mandamientos y queremos, Señor, decirte, bendito Padre, que estamos aquí profesando la fe que tenemos en ti, bendito Dios, y que, Señor, estamos para seguirte y para servirte, bendito Padre. Te pido que bendigas este mensaje, las palabras que vamos a decir a continuación, que todo sea de acuerdo a tu voluntad, sea del agrado tuyo, Señor, y que todo, Señor, se base siempre en tu palabra, en lo que nos has dejado a nosotros, Señor. Te ruego que bendigas a cada persona que está aquí, Señor, presente, bendito Dios, para que abra su corazón, su entendimiento, bendito Padre, y también pueda, Señor, entender tu palabra y entender, Señor, tu voluntad. Ponemos esta mañana en tus manos, esta predicación en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Podemos sentarnos. Bueno, entonces tenemos unos pocos minutos para mirar unos versículos que encontramos a través de la Biblia. Y vamos a empezar por este versículo que tenemos en Marcos 11:22, el cual lo tenemos ahí proyectado en la diapositiva. Él les dice así, muy cortico: respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. ¿Y qué podemos decir acá, empezando en esta mañana? Todos los que estamos acá, pues decimos que tenemos fe en Dios, ¿sí? Y miremos lo que nos dice la Biblia. El mismo Señor Jesucristo, que es una persona que es muy importante para nosotros como cristianos, que es una persona que nosotros que estamos acá defendemos, valoramos, amamos, de que sabemos que gracias a Él podemos estar acá. El mismo Señor Jesucristo nos dice, tened fe en Dios. Su Hijo nos manda, nos invita a que tengamos fe en Dios, su Padre. Siendo Jesús una persona muy importante, nos hace esta gran invitación y es realmente algo muy bonito, ¿no? Es un mandamiento, una invitación, un mensaje, como lo quieran ver, pero que lo dice directamente Jesús, nos lo dice a nosotros, se lo dice a cada uno de ustedes, que tengamos fe en Dios. Porque podríamos pensar lo contrario, ¿no? No tener fe en Dios, o nuestra fe puede desfallecer, puede vacilar. Podemos no creer en Dios, podemos no creer en el Señor Jesucristo, podemos creer que no todo es como dice la Biblia y muchas cosas más. Pero la invitación es a que realmente nosotros obedezcamos a Dios y tengamos fe en Él. Bueno, entonces vamos a seguir avanzando. Entonces se nos presenta mucho que a veces cuando nosotros decimos que tenemos fe, decimos, sí, yo tengo fe en Dios. Y lo vemos mucho en muchas personas, tenemos fe en Dios, ¿sí? Pero muchos de nosotros creemos en Dios a nuestra manera, y como vemos en la diapositiva, hay una persona ahí con una cara soberbia, una cara arrogante, una cara de una persona altiva, que considera que la manera como lo hace, o como lo acepta, es como está bien, sin importar de pronto lo que dice Dios, bien, entonces eso lo encontramos muy a menudo, yo creo en Dios, pero a mi manera, y nosotros sabemos que los que estamos acá y los que venimos acá, creemos en Dios, pero no a nuestra manera, sino a la manera de Él, ¿verdad? Y nosotros obviamente tenemos que despojarnos de muchas filosofías, de muchos pensamientos,
de muchas ideas que se nos vienen a la cabeza a diario a nosotros. A mí también. Muchas veces se me vienen cosas que no son de acuerdo al propósito y a la voluntad de Dios. Por eso tenemos que tener cuidado como nosotros pensamos, ¿no? Y que lo que nosotros pensamos realmente sea lo correcto. Y una actitud correcta es una actitud, lo contrario a esa persona. Una actitud humilde, ¿sí? Una actitud de respeto a Dios, una actitud de reverencia por lo que Él nos enseña. Dice Proverbios 11:2, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Nosotros deshonramos a Dios cuando nosotros nos creemos muy inteligentes, cuando queremos creer que tenemos unos argumentos poderosísimos para desvirtuar lo que la Biblia nos dice, o para desvirtuar de pronto un comportamiento de una persona que creemos que cree en Dios, porque a veces nosotros le ponemos ese ojo al ser humano, ¿sí? Al hombre. Y como vemos que nosotros somos tan imperfectos, como nos equivocamos tanto, resulta que a veces decimos, sí, pero ese es cristiano, y mire cómo se comporta, y mire todos los defectos que tiene, y mire todos los torres que tiene. Yo más bien no voy a la iglesia y creo en Dios a mi manera, pero es una actitud de deshonra a Dios. Sigue diciendo el versículo, con los humildes está la sabiduría. Entonces debemos someternos a la voluntad de Dios, y no podemos pretender que Dios se someta a nuestra manera de ser o a nuestra manera de pensar. Nosotros estamos un nivel más abajo que Dios. Dios es nuestro creador, por eso nosotros tenemos que hacer las cosas como Él las dice. Bien, y vemos acá en la siguiente diapositiva, mi hermano Waldo, si me ayuda. Entonces, ahí, digamos, vemos una diapositiva donde hay dos flechas, una flecha va hacia la izquierda, una flecha va hacia la derecha. En un lado van muchas personas que dicen, yo creo en Dios, y en el otro lado van los que dicen, yo obedezco a Dios. Entonces hay una pregunta ahí, ¿en qué dirección vas tú? ¿En qué dirección vamos nosotros? ¿En qué dirección voy yo? Tenemos que hacernos esa pregunta, ¿en qué dirección vamos? ¿Somos de los que creemos en Dios, lo cual es bueno, pero no es lo suficiente? ¿O somos de los que obedecemos a Dios? Que es una gran diferencia entre creer y obedecer. Entonces no te trata solamente de creer en Dios, de decirle Dios le bendiga, que en nuestro diario vivir nosotros estamos entre semana, ay, se va nuestro hijo para el colegio, se va nuestra mamá, nuestro familiar, ay, Dios le bendiga, chao, que le vaya muy bien, ¿sí? Y vamos nosotros por la vida queriendo obtener cosas personales, materiales, familiares, dejando en un segundo lugar a Dios, incluso diciendo que Dios le bendiga, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con eso, porque podemos estar diciendo Dios le bendiga, pero no estamos haciendo muchas cosas que Dios dice. Porque a veces como personas, como individuos, que no nos importa el otro y estamos solamente pendientes de nuestra familia, de nuestros seres queridos y de que nosotros estemos muy bien, ¿sí? A veces incluso en lo material, en tener bienestar y muchas cosas, sin importarnos de verdad las cosas importantes. En esa diapositiva que ven ahí, en la parte izquierda que se halla que yo creo en Dios, hay muchas personas que creen en Dios, y ella dice no solo creer, parecía una persona fumando cigarrillo, ¿sí? Hay muchas personas que creen en Dios, pero siguen con sus vicios de los diferentes que sean, ¿sí? Si nosotros creemos en Dios, ya tenemos que dejar el cigarrillo, porque el cigarrillo no le agrada a Dios, porque es malo para el ser humano, y Dios no quiere que nosotros afectemos nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces no se trata de decir, yo creo en Dios, pero sin embargo hago muchísimos hábitos que no le agradan a Dios. Sí, es un ejemplo. Y así como ese ejemplo tenemos nosotros diferentes vicios, muchos vicios de cosas malas que hacemos. Entonces tenemos que sí creer en Dios, pero tenemos que obedecerle y mirar qué es lo que le agrada a Dios. Dice Santiago capítulo 2 versículo 19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Nosotros, ¿qué diferencia tenemos nosotros con Satanás? ¿Qué diferencia tiene usted con Satanás? ¿Qué diferencia tengo yo con Satanás? Usted cree en Dios y yo también. ¿Qué nos diferencia de Satanás? A nosotros. Que nosotros podemos salvarnos, ¿sí? Y que nosotros podemos obedecer a Dios. Bien, Satanás no tiene una ventaja. Satanás ya conoció a Dios, ¿sí? En persona, en vivo y en directo. Nosotros tenemos esa promesa bonita de poder conocerlo. Lo conocemos a través de su escritura, a través de lo que nos habla y las palabras que nos dice. Bien, pero nosotros no solamente con creer en Dios hacemos algo importante, porque por eso les digo, hasta Satanás cree en Dios y los demonios y tiemblan al creer en Él. Es necesario
que nosotros obedezcamos. Porque como dice el versículo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Dónde lo dice? Mateo 7, 21 al 23. Incluso dentro de una iglesia nosotros podemos estar reunidos acá y no estar cumpliendo realmente el propósito que Dios quiere para nuestras vidas. Es necesario que nosotros en nuestro diario vivir le obedezcamos a Dios. Hay muchas iglesias, mega iglesias y muchas cosas que, mejor dicho, de rodillas hacen muchas cosas, en otras iglesias hacen hasta milagros y demás, pero no el hecho que se diga Señor, Señor o que estemos haciendo eso, quiere decir que ya estemos las cosas bien. Es necesario que nosotros conozcamos un poco más a Dios. ¿Y cómo lo logramos? Acercándonos a Él y escudriñando sus escrituras, escudriñando sus palabras. Dice en la siguiente diapositiva, les pongo un ejemplo, ¿qué es tener fe en Dios? Sí, creer que hay un Dios que creó los cielos y la tierra, que creó al ser humano, que creó la vida, que es el que nos permite acá. Sí, muchas personas creemos eso, otras personas no lo creen, ¿sí? Pero nosotros los que tenemos fe en Dios, Dios nos pide cosas rarísimas, extrañas, ¿bien? Cosas que para este mundo no son aceptadas, o sea, parecen irracionales, ilógicas. Y eso pasa con esa persona que vemos aquí en la diapositiva, que esa persona está como saltando, parece como loco, ¿no? Tiene las manos atrás como una posición de locura, dando como un salto al vacío, ¿verdad? Nosotros cuando estamos buscando a Dios, no estamos dando un salto al vacío, al contrario, estamos dando un salto en firme. ¿Y qué necesitamos hacer? Para transformar esa fe que tenemos en obediencia. Fe en Dios es igual a obedecer a Dios. Y en ese proceso de transformación estamos a diario. Todos los días tenemos diferentes tentaciones, diferentes problemas, tenemos un carácter, un genio, tenemos pues debilidades, tenemos vicios y cosas que no agradan a Dios. Pero tenemos fe en Él. ¿Y qué necesitamos más? Necesitamos obedecerle, poner nuestra vida en manos de Él para que Él pueda transformarnos, pero tenemos que llegar a Él de corazón. Bien, entonces, ¿qué pasa? Mucha gente, como dice la diapositiva que continúa, dice, tú dices, todo el mundo lo hace, ¿bien? Porque a veces nosotros, ¿para dónde va Vicente? Para dónde va la gente, ¿sí? Entonces lo que hagan los demás, porque lo hace un grupo grande de personas, y porque nosotros si lo hacemos vamos a tener la aceptación social de ellos, ¿qué hacemos? Lo aceptamos. Entonces todo el mundo lo dice. Como a mi hermano cuando le gusta mucho poner el ejemplo de Transmilenio, pues yo me le voy a copiar, vamos a poner el ejemplo de Transmilenio. Muchas personas se suben al Transmilenio y no pagan el pasaje. Y ahora nosotros como cristianos nos subimos al Transmilenio y ¿qué? ¿Pagamos o no pagamos el pasaje? Ah, sí lo pagamos. No sé, bueno, como dice mi hermano, no sé, no me responda. Pero vemos mucho que otras personas pagan el pasaje o el otro no paga el pasaje. Y cuando uno le pregunta a una persona que se la ve colando, uno no lo hace por evitar problemas, ¿no? Pero si se le preguntara a esa persona, ¿por qué no pago el pasaje? ¿Qué le responde? Porque mire todos los que se colan, mire que todo el mundo lo hace. ¿Sabes por qué todo el mundo se cola en Transmilenio? ¿Está bien? No está bien. El hecho que todo el mundo haga lo malo no quiere decir que nosotros tengamos que hacerlo. Entonces, claramente nosotros tenemos que mostrar una diferencia. Entonces, siempre en el mundo, a todas las prácticas que no son buenas, el mundo lo que dice es, pero es que mire que allá lo hacen, en esta iglesia lo hacen, en la otra iglesia también lo hacen, en la calle lo hacen, en diciembre lo hacen, en otros países lo hacen, pero no porque todo el mundo lo haga, quiere decir que esté bien. Hay muchas cosas que no son del agrado de Dios. Y como vemos en la diapositiva, si logran ver, hay unos bombillitos apagados. Y hay un bombillo que está prendido, ¿sí ven? O sea, todos los bombillos son iguales, pero hay uno que está prendido y apagado. ¿Quiénes son los bombillos apagados? Los que se colan en Transmilenio, ¿cierto? ¿Cuál es el bombillo prendido? El que paga su pasaje, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios en Romanos 12:2? Ahí está el pasaje, dice, las conductas que no imitemos, como dice ahí, no imitemos las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, deje que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar, ¿sí?
No nos acomodemos, no nos amoldemos, no nos acostumbremos, no aceptemos las cosas como están pasando, ¿sí? ¿Qué es lo que nos está diciendo ese pasaje? No, que porque sea costumbre no quiere decir que esté bien. Y muchas cosas que se hacen en el mundo están mal y son del desagrado de Dios. Pero como todo el mundo las hace, entonces hagámoslas. No, la palabra de Dios nos dice en Romanos 12:2 que no tenemos que copiar esas cosas. El ejemplo de Transmilenio es un ejemplo, pero hay muchos ejemplos que nosotros vamos a ver en nuestro diario vivir. Sigue diciendo el pasaje al final de lo que acabamos de leer. Deje que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Otro versículo que se conoce mucho, que es la otra versión que dice que no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación. ¿Sí? Es lo mismo que está diciendo acá, en una versión intentando que sea más claro para todos nosotros. Cambiemos nuestra manera de pensar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Acercándonos a Dios. Si nosotros nos acercamos a Dios con un corazón sincero, respetuoso, reverenciando a Dios, nos va a ir transformando poco a poco. Entonces, dice el versículo, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Dios sí sabe cómo es que se hacen las cosas. Dios sí sabe qué es lo bueno para nosotros. Y Dios sí sabe qué es lo correcto. Y eso es lo que quiere Dios hacer con nosotros. Cambiarnos y enseñarnos que hay un camino correcto. Hay una manera de obrar buena. ¿Cómo lo hacemos? Acercándonos a Dios, permitiendo que Él transforme nuestras vidas. Porque Dios, que sabe más que nosotros, que es más inteligente que nosotros, que conoce más que nosotros, ¿qué hace? Sabe cuál es la voluntad agradable y que es perfecta. Bien, mis hermanos, vamos a seguir a la siguiente diapositiva. Dice Jesús nuevamente, directamente Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Ustedes pueden leer este pasaje en Marcos capítulo 9, versículos 23 al 24. Hay una historia bonita ahí, los invito a que esta semana la lean. No les voy a decir de qué se trata, sino léanla. De pronto entre 8 días preguntamos de qué se trataba. Tarea. Bien, pero aquí lo importante es saber que dice, si puedes creer, al que cree, todo es posible. Pero aquí pasa algo, ¿no? Que se utilizan estos pasajes bíblicos para decir que nosotros entonces, si usted cree en Dios, puede pedirle un carro, una casa, lo que usted quiera, es lo que necesite, Dios se lo va a dar, una mujer, un hombre, un esposo, una esposa, ¿sí? ¿Sí? Y creemos que esa es la voluntad de Dios. No es que lo que nosotros pidamos sea la voluntad de Dios. Toca mirar si lo que nosotros pedimos a Dios se alinea con los planes que Dios tiene para nosotros y si Dios ve que es bueno para nosotros. Pero aquí lo importante es tener esa fe, ¿sí? Que Jesús dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Pero creámosle a Jesús, creámosle a Dios, no le creamos a otras personas, ni siquiera a mí mismo. Si de pronto estoy diciendo una palabra incorrecta, deben creerme, debemos ir a las escrituras, debemos investigar, debemos prepararnos y debemos mirar si lo que estamos acá diciendo es de acuerdo a la voluntad de Dios. Y de este pasaje me parece muy bonito que el padre del muchacho dijo y confesó que era incrédulo, ¿sí? Muchos de nosotros, y encontramos a muchas personas en el diario vivir, que son incrédulas, y dicen, usted sí, usted va a la iglesia en Bosa, ¿cierto? Sí, pero no sé, yo como que veo cositas ahí. Yo como que veo cositas de la iglesia, que eso como que no me convencen a mí. Eso de pronto es por la ofrenda, o es gente fanática, o son personas que como que les gusta ir a la iglesia a hacer una cosa, pero después hacen la otra. No. Yo soy incrédulo, más bien yo me quedo aquí donde estoy. Aquí estoy bien, yo creo en Dios y mi relación con Dios es buena. Yo le oro a Dios y ya, Dios y yo, y no es necesario hacer nada más. Aquí ese señor, el padre del muchacho, le está pidiendo a Dios que le ayude con su incredulidad. Nosotros a veces podemos perder la fe por muchos factores, por problemas, por dificultades en nuestro diario vivir, y nuestra fe se puede ver debilitada, ¿sí? También podemos decirle a Dios que aumente nuestra fe, que nos ayude, que nos permita ir creciendo en sus propósitos, en sus deseos, en su voluntad. Bueno, mis hermanos, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y dice acá, en Hebreos 12:3, piensen en el ejemplo de Jesús. Mucha gente pecadora lo odió y lo hizo sufrir, pero Él siguió adelante. Por eso ustedes
no deben rendirse ni desanimarse. A mí personalmente me da mucho gozo venir el primer día de la semana aquí a reunirme con ustedes. Me alegra verlos a todos, me siento muy feliz. Quiero que todos tengamos ese mismo sentir, ¿sí? Que nos alegre venir a la iglesia, que nos alegre venir a las reuniones, ¿sí? Pero a veces encontramos dentro de nuestra congregación y muchos problemas y falencias y fallas. Y entonces a veces como que nos desanimamos, ¿bien? Y de pronto porque por fulanito o por sultanito entonces yo no voy a la iglesia, o empiezo a comportarme de una manera equivocada, me empiezo a alejar un poquito de Dios. Bien, ¿qué es lo que nos dice aquí Dios? En Hebreos 12:3, que pensemos en el ejemplo de Jesús. Claramente la palabra nos habla claro. A él mucha gente lo dio, mucha gente lo hizo sufrir, pero él siguió adelante. Y Jesús es nuestro modelo, ¿sí? Es el modelo a seguir. Es lo que nosotros tenemos que intentar ser. Jesús vino, estuvo en la tierra, sufrió y padeció igual que cualquiera de nosotros y nos dejó un estándar de cómo nosotros debemos comportarnos. También resistió las acechanzas del diablo, también fue vituperado, también hablaron mal de él. Y Jesús, lo sabemos a través de la Escritura y a través de la historia, que fue una persona muy importante para la humanidad, ¿sí? Y estamos aquí reunidos por él precisamente, porque Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino por el contrario, tenga vida eterna. Nos termina diciendo el pasaje: por eso ustedes no deben rendirse ni desanimarse. Ese ejemplo nos lo dio Jesús. Jesús le enseñó a sus apóstoles. Los apóstoles también sufrieron muchas persecuciones, muchos padecimientos, enfermedades y problemas, pero siguieron adelante. Nosotros aquí en esta congregación hemos visto hombres y mujeres que han dedicado su vida a Dios, que han sido fieles y leales a Dios, y que Dios los ha tenido en gloria, en victoria, por encima de todo, y con la confianza y la promesa de obtener una vida eterna donde podamos estar nuevamente con Él. Bueno, entonces, hay tres cosas importantes que miramos en la siguiente diapositiva para que nosotros lo tengamos en cuenta. Hemos hablado de la fe, de la obediencia, pero miren lo que nos dice ahora. Ahora pues, en 1 Corintios 13:13, ahora pues, permanecen estas tres virtudes: la fe, mire cómo escriben ahí la fe, bien grande; la esperanza, y por últimas, el amor. Y el texto nos aclara: pero la más excelente de ellas es el amor. Bien, ¿es importante tener fe? ¿Es importante creer en Dios? ¿Es importante obedecerle? ¿Sí? ¿Y qué nos manda Dios a hacer a nosotros? Que lo amemos a Él por encima de todo, ¿verdad? Y que amemos a nuestros semejantes como a nosotros mismos. Aquí está resaltando de cosas muy importantes, de la fe y la esperanza. A veces nosotros, cuando tenemos conocimiento y conocemos algo, eso nos aumenta a nosotros nuestra esperanza, ¿sí? Aumenta nuestra fe. Pero lo más importante que tenemos que tener en cuenta es el amor. Y miremos en la siguiente diapositiva. Encontré unos versículos muy bonitos, ¿sí? Que hablan acerca del amor y que lo comparan incluso con otras cosas, donde el amor es lo más importante. Como es más importante que ¿qué? Leamos. 1 Corintios 13:8. El amor jamás se extingue. Mientras el don de la profecía cesará, el de lengua será silenciado y el conocimiento desaparecerá. Mira qué cosas tan importantes pierden toda su importancia. El don de la profecía. Mucha gente, profecía tiene que ver con profetizar y con evangelizar. A veces mucha gente que profetiza o se cree que el profeta es aquel que sabe mucho de la Biblia y empieza a enseñar a los demás. Y eso lo tenían claro en el primer siglo. No solamente que el profeta era el que decía: ay, va a llover en 2 días. Y es una profecía, porque entonces no tendrían muchas profecías para estarle hablando a la gente. La gente profetizaba acerca de muchas cosas, pero todo eso hoy en día se sigue profetizando. Sí, hay muchas personas que dicen que profetizan, que ven cosas más adelante, que no sé qué, o dicen que profetizar es sinónimo de predicar. Que en ese momento yo estoy predicando, estoy profetizando, ¿sí? Pero no es importante eso, no es importante mi predicación, ¿sí? Como tampoco es importante si les hablo en lenguas, si viesen acá extranjeros, ni como tampoco es importante si tengo mucho conocimiento acerca de las Escrituras. De nada me sirve a mí saber muchas cosas de la palabra de Dios y venirles a ustedes a darles una clase magistral.
que todos queden asombrados y me saquen con aplausos. Eso no sirve de nada. Lo más importante que es el amor. El amor jamás se extingue. Bien, dice otro pasaje, 1 Corintios 13:2. Si tengo el don de la profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo el conocimiento y tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Entonces de nada nos sirve saber mucho, sabernos todo, tener una fe, mejor dicho, que le pedimos a Dios con tanta fe que Él nos va a todo. Si no tenemos amor, de nada nos sirve. ¿Cómo reflejamos el amor? Acá en la congregación, nosotros, ¿cómo podemos reflejar el amor de Dios? Aprendiéndonos a aceptar en nuestros defectos, con nuestros errores, con nuestras virtudes, sí, soportándonos los unos a los otros. Bien, teniendo amor por aquella persona que se equivoca, teniendo amor por el que tiene defectos y debilidades. De eso se trata. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Ustedes lo están leyendo, tienen la diapositiva ahí. Ay, me faltan dos diapositivas que tengo en la presentación, pero ahí no las tengo. Ve, tan raro. Dice que es, pensé que las teníamos, que es Corintios 13:8 y Corintios 13:2. Pero las que sí están ahí, bueno, les voy a leer otra que no está ahí. Eran tres allá arribita. Las tengo acá, pero bueno. Problemas de la tecnología. Pero eso no importa, lo más importante es que ustedes tengan el amor para comprender todas estas situaciones, ¿verdad? Bueno, dice Efesios 3:19. En fin, conozcan que ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. ¿Cuál es el propósito objetivo? Con mucho conocimiento, realmente que seamos llenos de la plenitud de Dios, ¿sí? Que conozcamos ese amor que sobrepasa todo conocimiento, todo entendimiento. Bien, el amor sobrepasa todo conocimiento, todo entendimiento, toda palabrería, toda filosofía. Lo más importante es el amor. Y cuando nosotros tenemos mucho amor, ¿qué va a hacer? Vamos a ser llenos de la plenitud de Dios. Dios está rellenito de amor, por decirlo de esas palabras. Y Dios lo que quiere es que nosotros estemos rellenitos de amor. ¿Y cómo somos nosotros cuando estamos rellenitos de amor? Realmente nosotros respondemos no de mala gana, sino de buena gana. No con malas palabras, sino con buenas palabras. No con el ánimo de humillar a nadie, sino con el ánimo de exaltarlo. No con el ánimo de ofender a nadie, sino con el ánimo de que cambien lo que esté haciendo mal. Todos tenemos defectos y virtudes. Pero si nosotros amamos a la otra persona, seguramente lo vamos a reconvenir, o me van a reconvenir a mí, o cualquier persona, pero con mucho amor. Entonces, necesitamos empezar a entender que lo más importante, que lo que Dios quiere para nosotros es que nosotros entendamos que el amor está por encima de todo. Bien, porque nos dice este versículo que sí lo tienen acá en la presentación. 1 Corintios 8:1. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces nosotros acá, y más nosotros, los que pasamos aquí al frente, los que estamos para servir a la congregación, los que de pronto estamos esforzándonos por estudiar la palabra de Dios y saber cuál es la voluntad de Dios, tenemos mucho cuidado, tenemos que tener mucho cuidado de no cometer ese error de envanecernos con el conocimiento, ¿bien? De llegar a coger la palabra de Dios, pero es que mire que acá dice que esto y esto y esto, y entonces hasta con la misma Biblia coge y le pega a la otra persona. No, eso no se trata, de eso no se trata, no aprendemos de la palabra de Dios para lastimar a la otra persona. Bien, entonces tengamos mucho cuidado. Dice 1 Corintios 13:7. El amor soporta todo con paciencia. Lo tienen ahí en la diapositiva. El amor siempre confía, nunca pierde la esperanza, todo lo soporta. Esa es la descripción del amor que encontramos en la palabra de Dios, ¿sí? No es una filosofía de Guibán, ni algo que muy bonito como, ¡ay, qué bonito cómo escribe Guibán! No soy yo, es la palabra de Dios. Dice, y es bonito, mire, el amor acepta todo con paciencia, acepta todo. ¿Y nosotros que aceptamos todo a los demás?
No, a los demás le aceptamos unas cosas, pero hasta aquí. Aquí pongo la raya, hasta ahí me la aguanto, porque no estoy dispuesto a aguantármele todo. ¿Y eso es lo que dice la Biblia? No, mira que dice que el amor acepta todo con paciencia. ¿Qué significa con paciencia? Pues con mucho sufrimiento, porque es verdad, tenemos que sufrir mucho para soportar muchísimas cosas que a nosotros personalmente nos indignan, mejor dicho, nos da mucha rabia, ira, piedra, como quieran llamarle por dentro, muchas cosas, ¿sí? Nosotros tenemos que aceptar todo con paciencia, soportando todas esas malos deseos, malas sensaciones, malos pensamientos que a veces a nuestra vida llegan. El amor siempre confía. Cuando nosotros tenemos amor, confiamos en que las cosas pueden llegar a estar mejor. Nunca pierden la esperanza. Siempre sabemos que hay una luz al final del camino. Y el amor todo lo soporta. Y esto es bonito, este pasaje se utiliza mucho para los matrimonios. Porque estar en un matrimonio es cosa seria, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Sí? Cuando uno ama a una persona, no se casa o no se enamora de esa persona o no vive con esa persona o no decide pasar con esa persona por todas sus cualidades, por lo bonita que es, por los ojos tan bonitos que tengan y por esos detalles tan bonitos y especiales. Realmente uno decide quedarse con esa persona porque está dispuesto a aguantarse todos sus defectos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos en el proceso de enamoramiento, vemos las cosas todas bonitas. Ya cuando pasa la etapa de enamoramiento, empezamos a ver la realidad. Y no nos habíamos dado cuenta de esos defectos que tenía la otra persona, de esos defectos que yo tenía. Bien, entonces, ¿de qué se trata el amor? El amor todo lo soporta, todo lo soporta. Cuando nosotros empezamos a tener una relación con otra persona y queremos ya llegar a viejitos con esa otra persona, tenemos que tener en cuenta que vamos a estar dispuestos a aguantarnos todos sus defectos. Y recuerden que nosotros somos también, como iglesia, el cuerpo de Cristo, que somos la esposa del Cordero. Nosotros somos esa esposa. Entonces nosotros acá como personas que estamos acá, tenemos que también aguantarnos los unos a los otros, realmente soportarnos con amor. ¿Bien? Entonces, mis hermanos, como conclusión en esta mañana, ¿usted cree en Dios? Yo también. Creemos en Dios. ¿Es suficiente? Debemos obedecer. Entonces, dice acá, cree. Jesús le dijo, si puedes crecer, al que cree, todo le es posible. Pero cuidado, peligro, atención, precaución. Ojo, porque no estamos pensando en lo material. Bien, porque es que aquí cuando dicen todo que al que cree todo lo es posible, te dice, no, yo sí creo que yo puedo mañana ir a hacer esta vuelta y conseguir esto y adquirir esto y muchas cosas más. No, ponerle la fe en Dios, pero para cosas materiales. Recuerden que nuestras riquezas no están en esta tierra, sino cuando nosotros tenemos esa fe en Dios, que todo lo posible, pero primeramente el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios. ¿Y cuál es el reino de Dios? La iglesia, el reino de Dios en la tierra. También nos tiene preparados un reino celestial. Bueno, entonces, conclusión, cree, ora, obedece. Por tanto os digo, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. A veces cuando leemos en esta versión de la Reina Valera o versiones españolas se escucha bonito. Os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Ok? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok, tenemos que creer en Dios, tenemos que orar para que Dios siga transformando nuestras vidas, siga transformando nuestro entendimiento, nuestro corazón, en lo espiritual principalmente, mis hermanos, en lo espiritual, enfoquémonos en lo espiritual, bien, esforcémonos a diario por poner nuestra vida delante de Dios. Es importante que trabajemos, claro, que estudiemos, claro. Personalmente, claro, tenemos una familia que alimentar, tenemos muchos proyectos por desarrollar y tenemos muchas necesidades en nuestro diario vivir, sí es importante, pero enfoquémonos en lo espiritual y creámosle a Dios que Él dice que las demás cosas vendrán por añadidura. Y obedecen, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, mi hermano, no se deje seducir, no se deje tentar, no se deje cautivar por muchas cosas que este mundo nos ofrece.
Hay muchas cosas muy divertidas, muy entretenidas, que nos producen mucho placer, ¿sí? Pero nosotros tenemos que no dejarnos llevar por eso, sino por el contrario, obedecer a nuestro Dios, ¿sí? No a los hombres. Y para obedecer a nuestro Dios, un paso importante, claro, que ustedes estén aquí presentes el día de hoy, es algo bien importante, que sigamos manteniendo esa comunión entre los hermanos, que aquella persona que quiere buscar de Dios y se acerca a Dios, acá puede encontrar hermanos que le pueden orientar, que le pueden enseñar y que lo pueden ayudar a conseguir ese propósito de acercarse a Dios para mirar Dios qué propósito tiene para nuestras vidas. Bueno, mis hermanos, Dios les continúe bendiciendo grandemente.